Buenas noches para todos, hermanas y hermanos, simpatizantes y amigos todos. De la obra del espiritualismo y de la evolución de nuestro instructor Israel Rojas Romero, nos complace presentar el capítulo número 13, titulado Libertad. Tenemos unos apartes titulados como la presentación, los conceptos de libertad, libertad, fuerza imperante, gobierno del pensamiento, desarrollo del ser humano, actividad mental, poder del pensar, problema individual, pensamiento, formación y crecimiento y otras citas. Entonces, como conceptos de libertad, y vale la pena aclarar que son conceptos y no son definiciones de lo que es la libertad. Estos conceptos de grandes seres, filósofos y científicos que nos llevan a que nosotros empecemos a comprender lo que es la libertad. El señor Aristóteles nos dice, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. La responsabilidad es el precio de la libertad, dice el señor Elbert Humbert. El tipo más importante de libertad es ser lo que realmente eres. Jim Morrison. Solo hay una libertad, la de pensamiento, de Anthony de Saint-Exupéry. La libertad y la vida son ganadas por los únicos que las conquistan de nuevo cada día, nos dice el señor Goethe. Para conservar la libertad no se debe temer a la muerte. El hombre es libre en el momento en que desea ser. Voltaire. Prefiero la libertad con peligro que la paz con esclavitud, nos dice el señor Rousseau. La libertad es la primera condición del crecimiento del señor Vivekananda. La libertad es la posesión segura de aquellos que tienen el coraje de defenderla. Pericles. Nadie fuera de nosotros puede gobernarnos interiormente. Cuando sabemos esto, nos volvemos libres, señor Buda. La libertad solo es posible luchando constantemente por ella. Albert Einstein. La naturaleza en su múltiple variedad de expresiones nos muestra la fuerza expansiva de sus innatas potencias que, en intensa actividad, marcan por todas partes el sublime ritmo de la libertad. Ragosini. La verdad es la vida y ella no es esclavitud, sino libertad. La vida, la vida es expansión, exuberancia, alegría, bondad y belleza. La liberación debemos de buscarla
en nosotros mismos. Israel Rojas Romero. Y el maestro empieza en este capítulo diciendo que una misma sustancia asume diversos estados animada por la fuerza imperante de la libertad, de la expansión y de la permanente actividad. Por ejemplo, el agua en estado sólido toma la forma de las rocas, en estado líquido compone los océanos, ríos, arroyos, etc. En estado gaseoso, vapores de agua, neblinas, nubes, etc. En estos diferentes estados, el agua anima, fecunda y transforma, dinamizando las sustancias de los animales y de las plantas, permitiéndoles, gracias a su presencia, transformarse, produciendo nuevos tipos y perfeccionando la creación en su multiplicidad de expresiones. Si la potencia de un simple elemento como el agua es el mediador plástico que permite o hace posible las transformaciones que se operan en el magno laboratorio de la naturaleza, ¿qué no diremos de los demás elementos naturales que no son más o menos conocidos? Con ellos, o por su presencia, se operan maravillosas actividades que dejan atónito al pensador que sobre ellas reflexiona. Pero nadie pone en duda que el ser humano es en la superficie de este planeta el ser de mayor valor en el seno de estas múltiples creaciones. Nosotros preguntamos, si los elementos simples realizan tantas maravillas, ¿por qué el ser humano ha hecho tan poco relativamente? Sencillamente, porque los elementos trabajan con libertad, al ritmo armonioso de la vida, y en cambio, el ser humano se ha dejado esclavizar por las circunstancias que le rodean. Recordemos, el significado de esta palabra es grandioso. La libertad es como el resorte volitivo que impulsa a la acción. La libertad ha sido proclamada en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y continúa diciéndonos el maestro, el ser humano no podrá ser libre mientras no se adueñe de sí mismo y por este medio pueda dominar las circunstancias. La potencia que el ser humano puede utilizar en esta etapa de su evolución es la fuerza del pensamiento. Pero sucede que este maravilloso poder es abatido, es debilitado por factores circunstanciales de poca o ninguna importancia. La evolución consciente está en relación directa con la expansión y gobierno del pensamiento, que como fruto de la vida debe ser como ella, amplio, grande y sublime en sus potentes actividades. La vida se expresa en todo y a través de todo sin dejarse aprisionar por nada. Su hálito se expande hasta el infinito y se contrae en sí misma para dar vida y energía al átomo y por su mediación a los seres organizados compuestos por un conglomerado de moléculas y ellas a su vez sostenidas por la potencia radiante que es la vida. El pensamiento
del ser humano debe trabajar en líneas no limitadas y en campos no delineados por caprichos del pensamiento de otros hombres. De no ser así, este maravilloso poder no puede cumplir su finalidad armoniosa, sirviendo al hombre como verdadero instrumento de evolución. En ningún campo, en ningún campo de las humanas actividades, nadie ha podido decir la última palabra sobre nada. Los conceptos de los seres humanos están limitados al desarrollo y comprensión de cada uno de ellos, y por fuera del radio de acción de todos los conceptos, existe siempre el campo inexplorado que se extiende a través del tiempo y del espacio, sin que para esa maravillosa actividad haya limitación posible. El desarrollo del ser humano, que consciente y libremente transita por el estudio y comprensión relativa de lo menos para llegar a lo más, es ciertamente el camino maravilloso de la evolución consciente. Las limitaciones a que ha sido sometido el pensamiento del ser humano han traído como natural consecuencia el nacimiento del temor, que es ciertamente el mayor enemigo de la libertad y del verdadero progreso. Los superhombres de la raza han sido justamente aquellos que han tenido el valor de vencer todas las limitaciones impuestas por los dogmas, ya sean estas en el campo de la ciencia, de la filosofía o de las religiones. De los dogmas nace la limitación, es decir, el estancamiento en la evolución. Quienes someten su actividad mental a la opinión de supuestas autoridades que son, que fueron en el pasado y que serán en el porvenir la causa de la esclavitud física, psíquica y espiritual de la humanidad, quedan estancados en su evolución. Libertad significa grandeza y magnitud para todos los seres, sea cual sea su estado en la evolución. Libertad piden los pueblos, libertad piden las naciones, libertad quiere el mundo, pero esos pueblos, esas naciones, ese mundo, no serán libres mientras no se libere el individuo. Y continuamos con el maestro. Como anteriormente decía, no hay ser humano alguno que pueda dar el concepto de unitivo sobre ninguno de los aspectos del humano saber. El concepto de un hombre de ciencia está vinculado, limitado por la capacidad más o menos desarrollada del cientista en referencia. La apreciación de un filósofo no puede ir más allá de lo que alcanza su agudeza de pensador. Las conclusiones del representante de una religión cualquiera no alcanzan más que lo que alcanza a percibir el pensador que la practica. En todo caso, todo es relativo a la capacidad del ser humano y a su desarrollo en la escala infinita de la evolución. Por lo tanto, lo más interesante de todos los casos no son los conceptos ni las apreciaciones, sino únicamente la capacidad que por desarrollo cada hombre pueda utilizar en la vida según su evolución.
Es esta la razón por la cual los espiritualistas trabajan solamente por acentuar la evolución del ser humano, para que él se capacite intelectual y moralmente, para mayores alcances en ciencias, en filosofías y sobre todo en el desarrollo positivo de la verdad, de la verdadera espiritualidad, teniendo precisamente como principal instrumento el activo poder de pensar. La humanidad, en el deseo de conquistar la felicidad, ha buscado por todas partes las fuerzas de la naturaleza para ponerlas a su servicio, creyendo por este medio conquistar la anhelada felicidad. Desde edades que se pierden en la noche de los tiempos, siguiendo el curso tradicional de la historia, vemos que la humanidad ha luchado incesantemente por poner a su servicio las potencias naturales, empezando en épocas primitivas por usar fuerzas más o menos groseras, y a medida que la humanidad progresa, progresa en el sentido material, va utilizando potencias cada vez más sutiles. En los primitivos tiempos fue utilizada la fuerza de las grandes caídas de agua para mover los rústicos molinos. Progresivamente descubrió el poder del aire, el vapor, y por último la sutil fuerza eléctrica fue puesta al servicio de los seres humanos. Y así, día por día, fuerzas, poderes más finos serán descubiertos, puestos en evidencia y utilizados para el servicio de la humanidad. Pero con todo esto vemos que la humanidad por este medio no ha hecho más que aumentar el radio de sus aspiraciones, de sus problemas, y por lo tanto múltiples necesidades aparecen en el horizonte para esa anhelante raza humana que espera un día conquistar la felicidad. Recordemos, el problema del mundo no es el problema de las colectividades, sino el problema individual. Cuando cada uno entienda que su libertad no depende de los demás, sino de sí mismo, habrá dado un paso hacia la verdadera comprensión de la vida y por lo tanto hacia la libertad. Y el maestro continuó. Una ligera reflexión nos demostrará que a medida que el ser humano se ha ido exteriorizando para descubrir las leyes de la naturaleza en el mundo sensible de las formas, se ha olvidado de sí y no ha reflexionado siquiera que todo el poder de descubrir y todas las leyes descubiertas son el fruto de una fuerza que él lleva en su propia naturaleza, a la cual se le llama pensamiento. Por lo tanto, el pensamiento es realmente la fuerza más poderosa que existe y al desenvolvimiento de este poder se debe todo el progreso que el ser humano ha hecho en el pasado, el que está haciendo en el presente y el que hará en el porvenir. El ser humano es injusto con el ser humano y este es un gran error que hay que corregir. Con una superficialidad y con una ligereza extraordinaria, la humanidad admira la ciencia y sus progresos.
olvidando que la ciencia en sí misma, sin el poder mental del ser humano que la pone en movimiento, no es nada, no tiene valor alguno. El pensamiento que los seres humanos de voluntad y evolución han puesto a su servicio ha sido el factor único o alma de todo lo que se llama progreso, ya sea en ciencias, en filosofías, etcétera, etcétera. El pensamiento es la fuerza más poderosa que en el universo exista. Muchos grandes pensadores y filósofos han llegado a declarar que el universo es mental. La diferencia ostensible entre los seres humanos está única y exclusivamente en la diferente capacidad mental que cada uno ha logrado desarrollar en el curso de su evolución. El ser humano, al exteriorizar su fuerza pensamiento, demuestra que él es un ente creador en forma sutil, no visible para los ojos de la carne, hasta que dicho pensamiento se haya manifestado o cristalizado en forma. Los ferrocarriles, las aeronaves, los grandes transatlánticos, los aparatos de radio y todo aquello con lo cual nos maravilla la ciencia contemporánea, no es más que el pensamiento cristalizado de los seres humanos. La relatividad es una ley que no tiene otra razón que el de la diferente capacidad del pensador que estudia dicha ley en sus fundamentos. No hay nada absoluto, como no sea el principio o causa que ha hecho posible la creación, formación de los seres y de las cosas. En este mundo de correlaciones múltiples, todo es relativo y circunstancial. Y a este principio debemos atenernos para no permitir que nuestro pensamiento se cristalice al aceptar algo como definitivo y último. En el desenvolvimiento y desarrollo del interno poder del pensamiento está verdaderamente la fuente maravillosa de donde emanan todas las ciencias y todas las filosofías. Por lo tanto, cultivando y utilizando dicho poder es como podremos elevarnos consciente y positivamente a la cima ideal del perfeccionamiento humano. Sin negar el valor relativo de los alcances de la ciencia y del material progreso de la raza, podemos afirmar que estos no han hecho ni harán nunca la felicidad del ser humano. En cambio, estamos perfectamente seguros de que educando, gobernando, dirigiendo y encauzando el maravilloso poder del pensamiento, el ser humano puede conquistarse a sí mismo y lograr por este medio la verdadera felicidad a que todo ser tiene legítimo derecho. Nada puede afectar al hombre que no haya pasado a través de su mente. La felicidad no depende en modo alguno de las circunstancias que le rodean, sino única y exclusivamente
del estado mental. La salud, ese don tan preciado, radica en el equilibrio mental, o sea, en el dominio que a través de la mente cada uno puede y debe tener sobre su cuerpo de deseos y emociones. El pensamiento tiene, como todo en la naturaleza, dos polos, el uno activo y el otro pasivo, el uno actuante y el otro el reservorio de las actuaciones. El uno es objetivo y el otro subjetivo. Para conocer el valor esencial de la fuerza pensamiento, hay que conocerle en sus dos grandes expresiones. El día que la humanidad conozca todo el poder que está encerrado en el campo mental objetivo y subjetivo, habrá dado el verdadero paso que la conducirá hacia la realización de su propio poderío y divinidad, como que Él es la expresión viviente del infinito poder de Dios. A decir verdad, múltiples son las maravillas de la creación con que el ser humano pueda regalar y extasiar sus sentidos. La marcha rigurosa de los astros en la ruta que les ha sido marcada por el gran creador de todas las cosas. La formación, crecimiento y generación de los seres organizados, debido todo esto a potencias sutiles, invisibles, pero de incalculable poder, la luz de la inteligencia que hace posible la comprensión de estos fenómenos y muchos más que van siendo tangibles a los sentidos del perspicaz observador. En toda la naturaleza hay cosas que nos sorprenden, nos anonadan, pero tanto hemos exteriorizado nuestros sentidos que no hemos estado atentos a ver dónde reside realmente la capacidad de observar y quién es el observador. Con justa razón los maestros de la ciencia eterna o ciencia del espíritu han reconocido que la labor más grande a que el ser humano se pueda dedicar es a la de conocerse a sí mismo. Ellos llamaron al hombre microcosmos por ser una síntesis del macrocosmos. El ser humano encierra en su naturaleza todas las posibilidades que laten en el principio creador universal. La sed insaciable de conocimientos y el permanente deseo de superarse son fuerzas que radican en lo más profundo del corazón del ser humano. Muchas son las vías o caminos que los más adelantados hombres de la raza han pretendido seguir para intensificar la autocultura individual que eleve y mejore a la humanidad en general. En primer lugar, hemos de ver de una manera perfectamente clara el hecho trascendental de que el ser humano es más o menos feliz según sea más
o menos amplia su capacidad de comprensión de las leyes que rigen su evolución y su destino. Esa capacidad conscientiva crece por la acción de los factores externos del medio ambiente, etcétera, como de factores internos, reacciones psíquicas, desarrollo de la sensibilidad y mayor capacidad espiritual. El perfeccionamiento del ser humano depende más que todo del conocimiento que cada uno pueda tener de sí mismo. Y el principal instrumento para esta realización es la fuerza del pensamiento. Consiste consciente e inteligentemente dirigida para lograr por este medio poner al servicio de nuestra evolución tan maravilloso poder, advirtiendo, como hemos dicho antes, que se debe tener un pleno conocimiento, no solamente del polo activo concreto, sino que también, y tal vez en mayor grado, del polo subjetivo o subconsciente. La conciencia concreta es aquella que utilizamos diariamente en nuestros ordinarios quehaceres, y la subconsciencia es aquella enorme capacidad de nuestra mente que abarca un radio prácticamente ilimitado de actividad. Todos los conocimientos de ciencia que el ser humano logra poseer quedan impresos en la región subconsciente. Todas las experiencias adquiridas en pasadas existencias radican en nuestro subconsciente y se manifiestan en la vida actuante como tendencias y como capacidades. Es el subconsciente, el libro maravilloso donde están escritas todas las experiencias que hemos logrado, tanto sea en un periodo limitado de nuestra existencia como en nuestro pasado en la evolución. Así que el ser humano que, por un definido conocimiento de la ciencia espiritual, relacione conscientemente la conciencia concreta con el subconsciente, será verdaderamente un sabio. Los maestros de sabiduría exigen como condición primordial para el positivo desarrollo de nuestras facultades espirituales que el discípulo o chela cultive de cuidadosa manera la facultad del pleno discernimiento en todas las esferas de su actividad. Esto tiene por objeto el capacitar al estudiante para que pueda diferenciar de una manera perfectamente clara entre lo bueno, lo mejor, y entre lo mejor, lo óptimo. Ese refinamiento cultural lo va colocando progresivamente en las elevadas esferas de la espiritual conciencia. El poder subconsciente realizará para nosotros la maravilla de nuestra transformación y regeneración. Y si lo sabemos utilizar consciente y positivamente, además será nuestro consejero, o como se dice, el ángel de nuestra guarda. Vamos a indicar
algo práctico en el uso de este maravilloso poder, dice el maestro. Todas nuestras deficiencias físicas, mentales y psíquicas pueden ser perfeccionadas y modificadas haciendo uso del poder subconsciente. Los actos, los gestos, las actitudes, en fin, todos los movimientos físicos, psíquicos y mentales no son más que una exteriorización de los ocultos poderes almacenados en nuestro subconsciente. Y si deseamos modificar cualquiera de nuestras expresiones, perfeccionándolas, valgámonos del subconsciente, idealizando las futuras maneras de ser, para que un día en el curso de nuestra evolución nos convirtamos realmente en ese ideal. Absolutamente nada escapa al poder del subconsciente. El ser humano es un producto de fuerzas ocultas para nuestros sentidos, pero mucho más reales y positivas que aquellos que nosotros en nuestra limitación creemos verdaderamente cierto. El yo, punto central o ser real, se expresa a través de instrumentos más o menos perfectos, según la índole de actividades subconscientes. Si un artífice desea moldear en nuevas formas un cuerpo cualquiera, tiene necesariamente que reducirlo a su estado primordial, una materia prima. Por ejemplo, si un joyero desea hacer del oro que compone una cruz un anillo, necesita fundirlo y una vez licuado puede moldearlo según la necesidad. El subconsciente es en el ser humano esa materia prima de adaptaciones. Por lo tanto, de él tenemos que valernos para acelerar nuestro progreso en la evolución. El momento de tránsito entre las actividades de la mente concreta y la subconsciente es precisamente a la hora de entregarnos al sueño. Y es, por lo tanto, en ese preciso momento en el que debemos obrar para impresionar nuestro subconsciente y lograr las transformaciones deseadas. Si, por ejemplo, hay en nuestra naturaleza la tendencia a enardecernos, encolorizarnos por cualquier insignificancia de la vida, basta formar una imagen mental clara y precisa de nosotros mismos, viéndonos como hombres de completa serenidad y dominio propio, aún en las más grandes dificultades de la vida. Y al abandonarnos al sueño con esta visualizada imagen, persistiendo en la labor, veremos cómo se operan cambios en nuestro carácter que en verdad habrán de sorprendernos. El estudiante de no mucha capacidad intelectiva debe pensar seriamente antes de abandonarse al sueño que su capacidad de comprensión es cada vez más clara y con seguridad gradualmente se irá realizando el milagro. Si nuestra salud
no es, no es completa, debemos, antes de entregarnos al sueño, vernos imaginativamente llenos de vitalidad y de energía. Y así persistimos en esta actividad. Las poderosas fuerzas del subconsciente irán modificando la vibratoria organización de nuestras células hasta lograr el equilibrio deseado. En verdad, ningún hombre o mujer amante del progreso y de la evolución debe permanecer indiferente ante estas leyes de importancia trascendental. Los médicos, los abogados, los profesores de universidades y, en fin, todos los seres humanos de ciencia ganarán mucho con el estudio concienzudo y comprensión de lo que es el poder mental, del cual no se ha dicho ni se dirá en muchos millones de años lo que es realmente tan maravilloso poder. El estudio de la doctrina o ciencia de los Rosacruces será la vía para adentrarse en el oculto conocimiento de tan poderosas fuerzas. Hasta aquí el capítulo sobre la libertad del maestro Israel Rojas Romero. Pero quiero compartir otras citas sobre la libertad del maestro Israel Rojas Romero, para que tengamos un alcance mucho más preciso y para que entendamos mejor por qué la libertad nos hará libres. En la obra El enigma del hombre, el maestro Rojas dice: el divino Rabí de Galilea, Jesús el cristificado, dijo a sus seguidores: buscad la verdad y ella os hará libres. En esa sentencia del divino instructor se muestran los libres horizontes que debe tener el hombre para su desarrollo y evolución, sin que sea limitado por ningún concepto o dogma, considerado por algunos hombres más o menos ignorantes como hecho definitivo. En el mes de mayo del año de 1961, el maestro Israel Rojas Romero dictó una conferencia titulada Libertad y Dignidad del Hombre en la Gran Logia de Colombia, Logia Estrella del Tequendama, Oriente de Bogotá. En algunos apartes de esta maravillosa conferencia, el maestro dice: todo hombre consciente, todo hombre sincero, todo hombre senciente, todo hombre pensante ama la libertad. Entre más evoluciona el hombre, más alcanza el sentido de libertad y dignidad. La cuestión categórica en el estudio del hombre para conocerle un poco está en la evolución. Entonces, entre más evoluciona el hombre, más alcanza el sentido de libertad y dignidad. Libertad, el significado de esta palabra es grandioso.
Lo vimos al comienzo. La libertad es como el resorte volitivo que impulsa a la acción. La libertad ha sido proclamada en todas las épocas de la historia de la humanidad. Dignidad. Dignidad es elevación, es enaltecimiento, es superación del hombre en todos los ramos del humano saber. Debe surgir del conocimiento del mundo interior. La dignidad humana nace en el pensamiento clásico por Platón. Los conceptos de libertad y responsabilidad aparecen indisolublemente unidos al de dignidad. El poder cósmico es omnipresente. Siendo omnipresente aquella energía, al hombre le concierne inquirir su realidad dentro de él. Siendo ese poder omnipresente, no tenemos por qué buscarlo fuera de nosotros. Nóxete ixum, conócete a ti mismo. Y luego Platón, con su gran sabiduría, agregó, y así conocerás al universo y a los dioses. El Señor Jesús de Nazaret no creó ninguna religión. Jesús de Nazaret fue un filósofo y un esteta que enseñó a la humanidad a ser libres y a amarse unos a otros como un sentido del vínculo de la unidad de la vida. Jesús de Nazaret dijo, busca la verdad, que ella os hará libres. Entre más evolucionado es un ser, es más libre, porque solamente el conocimiento de la verdad da libertad. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando decía, conoced la verdad que ellos os hará libres. Eso, exactamente, así es. Y como consecuencia de esa verdad viene la dignidad, es decir, la elevación del hombre. El maestro, dirigiéndose a los asistentes de aquella conferencia, dijo, señores que lleváis el título de masones, que este es el fundamento de vuestra orden. El masón debe ser hombre libre y de buenas costumbres. El framasón, un hombre que debe ser capacitado para ser arquitecto de nuevas condiciones de vida. Es un artífice, es un constructor y edificador de una situación humana diferente. El mundo necesita la acción de vuestra inteligencia, el dinamismo de vuestra personalidad y la libertad de vuestro pensamiento. El problema del mundo no es el problema de las colectividades, sino el problema individual. Cuando cada uno entienda que su libertad no depende de los demás, sino de sí mismo, habrá dado un paso hacia la verdadera comprensión de la vida y por lo tanto hacia la libertad. Buscad la verdad, que ella os hará libres. Para ser verdaderamente libres, se necesita, ante todo, liberarnos de nosotros mismos, liberarnos de los múltiples prejuicios que nos tienen esclavizados, tanto en lo físico como en lo mental, y mucho más en lo espiritual. Sufrimos porque somos débiles, porque nos dejamos esclavizar de las múltiples insignificancias.
de la vida. Recordemos, la verdad es la vida y ella no es esclavitud sino libertad. La vida es expansión, es exuberancia, es entusiasmo, es alegría, es bondad y es belleza. El camino por seguir para conseguir la libertad es ante todo la comprensión. La vida es una sinfonía de cambios y expresiones de singular belleza, una sinfonía de color y de movimiento, de grandioso esplendor. Pero la dicha que nos da la vida nace de la comprensión y la comprensión es una fuente de poder. El 98% de los sufrimientos humanos se deben a la falta de comprensión de lo que es en la vida. El hombre de comprensión es el hombre libre en todo sentido. La conciencia es ciertamente la capacidad de comprensión que cada uno tiene, según el desarrollo y evolución de sus sentidos. Esta inapreciable facultad crece y se expande según la actividad a la que se le someta. Todos los conocimientos que el hombre pueda adquirir están en proporción directa con nuestra capacidad conscientiva y todo esfuerzo que hacemos por comprender las leyes de la vida da expansión y desarrollo a nuestra conciencia. Siendo la libertad la nota clave de toda la vida, o sea, la íntima aspiración de todo ser humano, es necesario que luchemos por adquirirla, pero esto solo lo lograremos a través de una comprensión consciente. Comprensión y conscientividad son los dos polos de una misma actividad psíquica y espiritual, a la cual todos los filósofos han llamado evolución. La solución al problema individual está sencillamente en el consciente esfuerzo que cada hombre verifique para desarrollar sus capacidades físicas, mentales, psíquicas y espirituales. Es por eso por lo que hoy la Orden Rosacruz, la masonería y otras escuelas de orden iniciática están desarrollando una intensiva labor en el mundo con el fin de ayudar real y verdaderamente a comprender el porqué de los grandes problemas que agitan a la humanidad, ya sean estos físicos, mentales, psíquicos o espirituales. Si observamos bien el estado de los seres humanos, vemos que en todo hombre o mujer libre o consciente, esa vida es un despliegue de ritmos y canciones que armonizan y encantan el alma y conducen al hombre desde la insignificancia del mísero gusano hasta la naturaleza divina de los ángeles de luz, desde el polvo de la tierra hasta la dorada irradiación de los soles que pueblan el cosmos infinito. Solo la libertad consciente le permite al hombre elevarse hasta el infinito. Hermanos, si queréis ser libres verdaderamente, tendréis que buscar la libertad en vuestras conciencias. El hombre verdaderamente libre es ese, quien es libre en su conciencia.
Así que no podéis ser hombres libres y de buenas costumbres si no conocéis exactamente la ley de causalidad. Los efectos siguen a las causas, como la sombra al cuerpo. Muchas gracias. Israel Rojas Romero. Gracias, hermanas y hermanos.